¿Quién era Rasputín? Imagina a un hombre que parecía inmortal, un hombre al que intentaron envenenar, disparar y ahogar, pero que simplemente no moría. Un místico con una mirada hipnótica, odiado y venerado por igual. Un personaje cuya presencia en la corte de Rusia desató envidias, conspiraciones y, según algunos, incluso una maldición. Su nombre era Grigori Rasputín, y su historia es una de las más inquietantes de todos los tiempos. Rusia, finales del siglo XIX, un país gobernado por la dinastía Romanov, donde la aristocracia vivía rodeada de lujos mientras el pueblo sufría en la pobreza. Fue en este contexto que nació un niño en un remoto pueblo de Siberia en 1869, en una familia campesina. No tenía educación formal, ni títulos nobiliarios, ni riquezas, y, sin embargo, logró algo que pocos podrían haber imaginado: convertirse en uno de los hombres más influyentes de la Rusia imperial. Desde pequeño, Rasputín era diferente. Se decía que tenía visiones, que podía predecir el futuro y que poseía una capacidad de sanación inexplicable. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían tener un poder hipnótico sobre quienes lo miraban fijamente. Algunos creían que era un santo, un elegido de Dios. Otros aseguraban que era un brujo, un farsante, un manipulador peligroso. Pero su vida dio un giro inesperado cuando decidió convertirse en un starets, un monje errante. En sus viajes por Rusia, Rasputín comenzó a ganarse una reputación de hombre santo, alguien capaz de curar enfermedades con solo imponer sus manos. Sus seguidores lo veían como un guía espiritual, alguien que podía conectar con lo divino. Pero su vida no era precisamente la de un santo tradicional. Sus hábitos eran excesivos. Se rodeaba de mujeres, bebía en exceso y predicaba una extraña combinación de religión y placer carnal. Y fue esa extraña dualidad lo que lo hizo destacar. Su carisma, su presencia magnética y su aura de misterio lo llevaron a ser presentado en la corte imperial, donde conoció a la persona que cambiaría su destino para siempre, la zarina Alexandra Feodorovna. La zarina estaba desesperada. Su hijo, el zarevich Alexei, sufría de hemofilia, una enfermedad incurable en la época, que lo hacía vulnerable a cualquier herida. La nobleza rusa vivía en constante miedo de que el heredero al trono muriera antes de llegar a gobernar. Cuando Rasputín llegó a la corte, asegurando que podía curar al niño con sus plegarias y su toque sanador, Alexandra vio en él más que un simple monje, lo vio como un enviado divino. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque, de manera inexplicable, cada vez que Alexei sufría una crisis, Rasputín lograba aliviarlo. Los médicos no podían explicarlo. La familia real quedó maravillada. ¿Era un milagro? ¿Un poder sobrenatural? ¿O simplemente un efecto placebo? Lo cierto es que, en poco tiempo, Rasputín pasó de ser un simple campesino a convertirse en el hombre más influyente de Rusia, con acceso directo a la familia imperial. Pero con el poder vinieron los enemigos. La nobleza rusa lo odiaba. Lo veían como un advenedizo, un hombre vulgar que ejercía una influencia peligrosa sobre la zarina y, por extensión, sobre el zar Nicolás II. Sus enemigos comenzaron a esparcir rumores sobre su vida escandalosa, sus excesos y su supuesta manipulación de la familia real. Decían que controlaba la mente de la zarina, que era un brujo que había lanzado un hechizo sobre los Romanov, y que su sola presencia era una amenaza para el futuro del imperio. Lo que nadie sabía en ese momento era que Rasputín no solo sería odiado por la aristocracia, sino que pronto se convertiría en el hombre más difícil de matar en la historia. Y es que lo que ocurrió la noche de su asesinato sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. ¿Cómo logró sobrevivir a tantos intentos de asesinato? ¿Era un hombre con poderes sobrenaturales o simplemente un ser humano con una resistencia fuera de lo común? La respuesta a estas preguntas nos lleva al episodio más increíble de su historia, la noche en la que intentaron matarlo y no moría. Segunda parte, el atentado múltiple. ¿Por qué no moría? Imagina que estás en una habitación con un hombre que se niega a morir. Lo envenenas con una dosis letal de cianuro y sigue respirando.
Le disparas en el pecho y se levanta. Le disparas de nuevo y sigue moviéndose. Lo golpeas brutalmente, lo arrojas a un río helado y, aún así, su cuerpo parece luchar por sobrevivir. Esto no es el guión de una película de terror. Esto es la historia real del asesinato de Grigori Rasputin, una de las muertes más enigmáticas y aterradoras de la historia. En diciembre de 1916, la nobleza rusa había tenido suficiente. Rasputin había acumulado demasiado poder, demasiada influencia. La zarina Alexandra confiaba en él más que en su propio esposo, el zar Nicolás II. Sus enemigos lo veían como un peligroso manipulador que debía ser eliminado antes de que destruyera la dinastía Románov. El encargado de llevar a cabo el asesinato fue Félix Yusupov, un aristócrata y uno de los hombres más ricos de Rusia. Pero no estaba solo. Junto a él estaban el político Vladimir Puriskevich, el gran duque Dmitri Pavlovich y otros conspiradores. Su plan era simple: invitar a Rasputin al palacio Yusupov con la excusa de una reunión privada y matarlo. Lo que no sabían era que aquella noche sería una de las más extrañas y aterradoras de sus vidas. El primer intento, veneno letal. El 29 de diciembre de 1916, Rasputin fue llevado al sótano del palacio, un lugar iluminado por candelabros donde lo esperaba un banquete preparado especialmente para él. Lo que él no sabía es que el vino y los pasteles estaban mezclados con cianuro, una de las sustancias más mortales conocidas. Los conspiradores esperaban que cayera muerto en pocos minutos. Pero pasaron los minutos, y Rasputin seguía comiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Yusupov lo observaba con incredulidad. Cualquier persona normal ya estaría muerta, pero él no mostraba ni un solo síntoma de envenenamiento. El hombre no solo seguía vivo, sino que incluso pedía más vino. El pánico comenzó a apoderarse de los asesinos. ¿Cómo era posible? Habían usado una cantidad de veneno capaz de matar a varios hombres. En ese momento, Yusupov tomó la decisión de no esperar más. Si el veneno no funcionaba, usarían la violencia. El segundo intento, un disparo mortal, o eso creían. Desesperado, Yusupov sacó un revólver y le disparó a Rasputin en el pecho. La bala impactó y Rasputin cayó al suelo. Parecía muerto. Sus asesinos suspiraron aliviados, convencidos de que habían terminado con él. Para asegurarse, dejaron su cuerpo en el sótano y subieron a celebrar. Pero entonces ocurrió lo impensable. Minutos después, cuando Yusupov bajó de nuevo para comprobar que Rasputin estaba muerto, vio algo que jamás olvidaría. El cuerpo de Rasputin comenzó a moverse. De repente, abrió los ojos y, con una mirada llena de furia, se lanzó contra su asesino. Yusupov gritó de terror. El hombre que debía estar muerto se levantó como si nada hubiera pasado. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora mientras se abalanzaba sobre él con una fuerza inhumana. El tercer intento, más disparos, y seguía moviéndose. Yusupov logró zafarse y corrió escaleras arriba, gritando que Rasputin estaba vivo. Sus compañeros, incrédulos, bajaron con armas en mano y dispararon varias veces más. Una de las balas impactó en su espalda, otra en la cabeza. Finalmente, Rasputin cayó de nuevo al suelo. Esta vez parecía definitivo. Su cuerpo yacía inmóvil, ensangrentado. Pero los asesinos ya no confiaban en que estuviera realmente muerto. Decidieron asegurarse. El cuarto intento, golpes y agua helada. Por si acaso, comenzaron a golpear su cuerpo violentamente, destrozándole los huesos. Luego, ataron sus extremidades y lo llevaron hasta el río Neva, donde cortaron un agujero en el hielo y lo arrojaron a las aguas heladas. Creyeron que con esto habían acabado con él. Pero cuando su cuerpo fue encontrado días después, algo perturbador salió a la luz. El cadáver de Rasputin presentaba signos de haber intentado liberarse bajo el agua. Sus manos estaban desamarradas y sus pulmones tenían agua congelada, lo que indicaba que su verdadero asesino no fueron las balas ni el veneno, sino la hipotermia. Intentó escapar incluso después de todo lo que le hicieron.
¿Cómo es posible? Este caso ha desconcertado a médicos e historiadores por más de un siglo. ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo después de múltiples intentos de asesinato? ¿Tenía poderes sobrenaturales? Algunos creen que Rasputín poseía habilidades místicas que le permitían resistir el veneno y sanar rápidamente. ¿Había desarrollado inmunidad al cianuro? Hay teorías de que consumía pequeñas dosis de veneno a lo largo de su vida para volverse resistente. ¿Pura biología extrema? Se ha especulado que tenía una resistencia genética inusual y un umbral de dolor extremadamente alto. Sea como sea, la historia de la muerte de Rasputín es una de las más extrañas e inexplicables de la historia. Un asesinato que debería haber sido sencillo se convirtió en una lucha contra un hombre que parecía negarse a morir. Pero aquí no termina su historia, porque, antes de morir, Rasputín dejó una advertencia escalofriante, una profecía que, si se cumplía, significaría la caída de toda la dinastía Románov. Y lo más inquietante es que esa profecía se hizo realidad. Tercera parte, la profecía de Rasputín y la maldición de los Románov. Antes de morir, Rasputín dejó una advertencia. No era un simple presagio, sino una profecía escalofriante que, de cumplirse, significaría el fin de toda una dinastía. Su muerte no solo fue un evento brutal e inexplicable, sino el principio del fin de los Románov. Y lo más aterrador de todo es que cada una de sus palabras se cumplió con una precisión aterradora. La advertencia de Rasputín. Poco tiempo antes de su asesinato, Rasputín escribió una carta dirigida a la zarina Alexandra. En ella, no solo predijo su propio asesinato, sino que advirtió de las terribles consecuencias que esto traería para la familia real y para Rusia entera. Las palabras exactas de Rasputín fueron: si soy asesinado por plebeyos, los Románov seguirán gobernando Rusia por siglos. Pero si soy asesinado por la nobleza, en menos de 2 años ningún miembro de la familia real quedará con vida. Serán asesinados por el pueblo ruso y su sangre será derramada. Era una advertencia clara. Si los aristócratas rusos lo mataban, el destino de los Románov estaba sellado. Y, como sabemos, eso fue exactamente lo que ocurrió. El fin de los Románov. ¿Se cumplió la maldición? Menos de 2 años después de su asesinato, Rusia estalló en la Revolución de 1917. El zar Nicolás II fue derrocado y arrestado junto a su familia. Fueron trasladados de un palacio a otro, cada vez con menos poder, cada vez con más miedo. Finalmente, en la madrugada del 17 de julio de 1918, la profecía de Rasputín se cumplió de la manera más macabra posible. Los Románov fueron llevados a un sótano en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Se les dijo que solo los fotografiarían antes de trasladarlos a un lugar seguro. Pero la verdad era mucho peor. De repente, un grupo de soldados bolcheviques irrumpió en la habitación y abrió fuego. El zar, la zarina, sus hijos y sus sirvientes fueron masacrados en cuestión de minutos. La ejecución fue caótica. Las balas rebotaban porque las hijas de la familia imperial llevaban cosidos diamantes en sus vestidos, como una desesperada medida de protección. Pero fue en vano. Uno a uno, los Románov fueron asesinados brutalmente. No quedó ningún heredero vivo. La familia imperial de Rusia fue borrada del mapa, exactamente como Rasputín había predicho. ¿Realmente Rasputín predijo el fin de los Románov? El hecho de que su profecía se cumpliera con tanta exactitud ha alimentado numerosas teorías. ¿Era un simple visionario? Algunos creen que Rasputín simplemente entendía la política rusa y supo prever la inminente caída del zarismo. ¿Poderes sobrenaturales? Sus seguidores creen que tenía verdaderos dones de profecía y que podía ver el futuro. ¿Un mensaje de advertencia que nadie escuchó? Tal vez Rasputín no lanzó una maldición, sino que intentó alertar a la zarina para que cambiara el rumbo de los Románov, pero su advertencia fue ignorada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia le dio la razón. El asesinato de Rasputín marcó el principio del fin del Imperio ruso. ¿Y si la maldición de Rasputín aún no ha terminado? El enigma de Rasputín no murió con él. A lo largo de los años, han surgido extrañas historias que aseguran que su influencia sigue presente en Rusia.
Hay rumores de que ciertos líderes soviéticos estudiaron sus escritos y creían en sus visiones. Se han reportado avistamientos de su fantasma en el Palacio de Invierno y en el lugar donde fue asesinado. Algunos creen que su linaje sigue vivo, que tuvo descendientes secretos que heredaron su supuesta resistencia sobrenatural. ¿Quién fue realmente Rasputín? ¿Un simple charlatán que logró manipular a la familia imperial? ¿Un místico con poderes reales? ¿O un hombre con una resistencia física y mental fuera de lo común, cuyo asesinato desató una serie de eventos que cambiaron el curso de la historia? Lo único seguro es que su muerte no solo marcó el fin de su vida, sino el fin de toda una era. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la profecía de Rasputín fue una simple coincidencia o realmente poseía un conocimiento que iba más allá de lo humano? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios como este. Nos vemos en el próximo enigma.